a la situación que vivían, ¿sí? ¿Qué es eso? Cuando dice grabarte y mandárselo a Sonia para que Pero ya escuche. empezamos. Ya. Entonces, como decimos, misioneros, en este caso por accidente. Lo que demuestra que la iglesia no puede ser dañada desde afuera, sino más bien es dañada desde adentro, como veremos más adelante. Entonces vemos entonces que la misión mundial de la iglesia fue comenzando por las personas perseguidas, ¿sí? Y no por los apóstoles. Algo que llama la atención porque nosotros podríamos pensar, bueno, la gran comisión o el llamado principal estaba para los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles no fueron los que salieron de Jerusalén a esparcir la palabra de Dios en otros lugares? No, en este caso Dios utilizó primero a Esteban, que aunque predicó ahí mismo en Jerusalén, obviamente lo mataron, lo apedrearon, pero después comenzó la persecución de la iglesia y eso permitió usar a gente que no eran los apóstoles, pero gente común como usted y como yo, que fueron los encargados de esparcir el mensaje, ¿sí? Entonces vemos que no necesitamos ni tanta preparación, ni tanto estudio para poder compartir el mensaje. Muchas veces decimos, no estoy preparado, no conozco mucho, no sé qué decir. Esta gente obviamente recibía instrucción, recibía dirección de parte de los apóstoles, pero en el momento de la persecución tuvieron que salir y a medida que iban por el camino corriendo, escapando, a la vez iban predicando lo que habían aprendido, lo que ellos mismos habían recibido, en este caso los apóstoles, ¿sí? Igual teniendo el Espíritu Santo le ayudaban a hablar, ¿no? Sí, claro, con la ayuda obviamente siempre del Espíritu Santo, exactamente. Ajá. Entonces, inclusive si nos vamos más adelante, ahí mismo en Hechos 11:19, vamos a ver que afirma que viajaron hasta lugares lejanos, como Chipre, Fenicia y Antioquía y otros lugares más lejanos. O sea, la persecución no era por ahí, por los barrios cercanos, ni por las montañitas que estaban por ahí cerca. La persecución llevaba kilómetros y kilómetros de ser perseguida esa gente, pero no perdían el tiempo a pesar de tanta persecución, iban compartiendo el mensaje de Cristo. Entonces, esto demuestra que estas personas eran personas comunes, no expertos predicadores, simplemente testificaban con gozo lo que conocían y conocían la palabra y se convirtieron en canales de amor y de poder de Jesús. Era evidente que no se excusaron en la persecución, sino que lo vieron como otra oportunidad para ver qué haría el Señor. Ellos tenían mejor excusa que usted y yo. Nosotros podemos poner miles de excusas. Hoy que no, que las mamás que son jóvenes, tenemos niños, hoy hablamos eso con Nicole, ¿no? No, que las mamás cuando son jóvenes están ocupadas con los niños, no tienen tiempo de ocuparse a lo mejor de la palabra o de estudiar, porque los niños toman mucha atención. Cuando el niño se convierte en la atención principal de la casa, el niño se convierte en su Dios, ¿ok? Cuando nosotros dejamos las cosas de Dios para un costado, para una segunda, tercera o cuarta oportunidad, pues le estamos dando esa posición a Dios. Esta gente tenía la excusa más clara y más evidente de decir, miren, me están persiguiendo. Yo no tengo tiempo de andar predicando la palabra, me están matando, matan a mi familia, matan a las mujeres, a los niños, no le importa a quién. Yo no voy a estar, en este caso, arriesgando mi vida para predicar la palabra de Dios. Ellos no usaron esa excusa y siempre, a pesar de tanta persecución y de tantos kilómetros que tenían que recorrer, siendo perseguidos por tierras desérticas, volvemos a lo mismo, ellos no tenían carros con aire acondicionado, no tenían internet, no tenían todas las comodidades que tenemos nosotros, sin embargo, así caminando, y por eso esos desiertos con esas temperaturas, ciudad que se encontraban por el camino, ciudad donde ellos compartían la palabra de Dios, ¿sí? Y ellos lo hacían principalmente con el convencimiento de que habían recibido una palabra que era verdadera,
que era eficaz, que había cumplido con ellos, por así decirlo, había dado fruto en ellos, y también porque ellos veían otra oportunidad para ver qué es lo que podía hacer el Señor Jesús a través de ellos. Ya en el versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El relato continúa con lo que pasó con este hombre, este tal Felipe, que era uno de los 7 personas elegidas. ¿Se acuerdan que habían elegido 7 personas para atender las mesas o para administrar los bienes que les llegaba a los apóstoles? Bueno, este Felipe, junto con el que acababan de matar, junto con Esteban, era uno de esos 7, ¿sí? Y se menciona a Samaria porque ese es el lugar que el Señor había mandado. Esta ciudad estaba compuesta por personas que eran odiadas por los judíos. Acuérdense, en todos los relatos que muestra el Señor Jesús, el samaritano era una persona que el judío no soportaba. El judío lo miraba desde arriba, el judío no quería juntarse con ningún samaritano, el judío no quería tener ningún contacto con ellos porque consideraban que eran judíos mestizos, ¿sí? Mestizos, que no eran mezclados, no eran puros, ¿sí? Entonces, que Jesús mandó a Felipe allá. Bad quality. ¿Perdón? Que Jesús mandó a Felipe allá, a Samaria. Exacto, uno de los lugares donde Jesús manda en la gran comisión era que fueran y predicaran en esa tierra de Samaria, sabiendo, obviamente de antemano, recordemos que Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya está en el cielo, pero antes de subir al cielo dejó esa gran comisión, y Jesús no dejó a un lado la ciudad de Samaria, sabiendo ¿cómo podemos decir? La enemistad que había entre el pueblo judío y los samaritanos, ¿sí? Ellos consideraban que no eran judíos originales, sino que estaban mezclados con paganos. Y esto pasó en el año 722 a.C., porque había un grupo de paganos que se mezclaron con judíos en esa zona, y de ahí surgieron obviamente los que llamamos ahora samaritanos, ¿no? Esta gente estaba acostumbrada a seguir la ley de Moisés en forma similar a los judíos, pero decían que los sacrificios debían ser hechos en el monte Gerizim y no en el templo de Jerusalén. Entonces ellos tenían un problema principal. Ellos tal vez tenían los mismos libros y respetaban la ley que tenían los judíos. Ellos trataban de seguir la ley como seguían los judíos. El único problema es que ellos no venían al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, acuérdense que los judíos lo consideraban un lugar santo, un lugar donde Dios, supuestamente ellos, decía que Dios, la presencia de Dios vivía ahí, pertenecía ahí. Ellos entraban al templo y ellos aseguraban que Dios estaba allá adentro. Entonces, estos samaritanos estaban en su pueblo, sí leían la ley judía, pero nunca venían otra vez, nunca venían al templo de Jerusalén, sino que las ofrendas o los sacrificios los hacían en el monte que tenían ahí cerca de su pueblo, ¿sí? Y todavía sigue esa división entre los... Hoy día. Ahorita lo voy a explicar. Yo te quiero preguntar algo. Viste que vos decías de que ellos creían de que Dios, la presencia de Dios estaba ahí en ese lugar. Ellos técnicamente no se equivocaban, pero sí porque en realidad ellos nunca... O sea, eso era antes, ¿verdad? Exacto. Hubo un tiempo antes de que el velo se rompiera y demás, que sí, era verdad. O sea, Dios estaba prácticamente... No voy a decir miraba solamente ahí, pero su presencia era más fuerte ahí, en donde se hacían los sacrificios y demás. O sea, no se equivocaban, pero sí porque nunca se enteraron de que eso había cambiado. Vivieron en las leyes viejas, por así decirlo, ¿no? Exacto.
La promesa de Dios es que Él estaría en el arca del pacto, esa arca que Dios le hizo construir a los judíos. Y Él dijo, mi presencia irá con ustedes. Y muchas veces llevaban el arca del pacto a las guerras. Y obviamente... Que sea en las películas. Exacto, esa el es el arca respaldo del de pacto. Dios venía mientras Entonces, que obviamente, portaran. mientras que tenían el arca del pacto, ellos ganaban las guerras. Claro. Pero ¿qué pasó? Que llegó un punto que el arca del pacto se convirtió en un dios para ellos, en un amuleto, ¿sí? En un objeto de suerte, por así decirlo. Entonces ellos pensaban que cada vez que cogían el arca del pacto, iban a la guerra, iban a ganar. Pero podría uno pensar que entonces fue culpa de Dios, ¿Por qué? porque Dios mismo fue quien ordenó la construcción del arca. Claro, Lo que Él pasa ordenó es que la maldad está en el construcción. humano, digo. Él ordenó la construcción del arca, Él prometió que la presencia de Él iba a ir con Él, pero la condición es que el pueblo se mantuviera obediente a Él. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo desobedecía, el pueblo cometía pecados, el pueblo hacía cualquier cantidad de cosas en contra de Dios, y después agarraban el arca en el hombro y salían a la guerra y querían que Dios les ayudara a ganar la guerra. Y hasta que llegó un momento en que dijo Dios, yo ya no vivo más ahí, ya no pienso, mi presencia ya no irá con ustedes. Entonces, obviamente, eso es lo que pasó en ese tiempo, ¿sí? Entonces vemos esta división entre el samaritano y los judíos, inclusive en la experiencia que tuvo Jesús con la mujer samaritana en el pozo, ¿sí? Eso lo pueden leer en Juan 4, ¿se acuerdan? Que, vos estás leyendo el libro de Juan. Ya. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 4, Jesús tiene un encuentro con la samaritana, y lo que más le llama la atención a Jesús es que una mujer samaritana se acercara a Jesús a ofrecerle agua, cuando volvemos a lo mismo, entre los dos no podían tener ninguna clase de contacto. Entonces, bueno, ahí comienza obviamente todo el relato de la mujer samaritana con Jesús. También la historia que vimos hoy al mediodía del hombre samaritano que ayuda, en este caso, a la persona que había sido atacada, robada, y que pasaron los sacerdotes, pasaron los levitas, pasó... ¿qué pasó? No es para ti. Pero mi amor, si la estoy dando mamá porque no puedo ahorita, pues. Entonces, la historia del hombre samaritano aparece también ahí, y lo vimos al mediodía como una persona que mostró misericordia, y Jesús toma esos datos no porque se quedó pensando y dijo, bueno, ahora de qué le hablo a esta gente, y me voy a inventar una historia de una mujer samaritana. No, él traía esa experiencia con la mujer samaritana porque él sabía el odio, el rechazo que había entre los judíos y los samaritanos, y lo que Cristo estaba tratando de hacer ahí es crear una nueva unidad, una aceptación entre ellos. Por eso también pone el ejemplo de la bondad del samaritano, que lo podemos ver ahí en Lucas, donde Jesús pone de manifiesto que inclusive el samaritano había reaccionado en mejor forma que el resto de la gente que había pasado por ahí. Pero Cristo enseñó logró romper en Felipe ese prejuicio. Todo lo que Cristo enseñó hizo que Felipe rompiera con ese prejuicio de no llegar a la tierra de Samaria y decir, ay no, ahora yo no les voy a predicar a esta gente porque nosotros los judíos no nos juntamos con los samaritanos. Rompió ese. Entonces, claro, todas las historias de Jesús que había contado anteriormente, pues tuvieron la finalidad de que para este momento Felipe sintiera como la capacidad de acercarse a la gente y no decir, no, yo no me junto con ellos, yo no le hablo a ellos. Felipe tenía el ejemplo de Cristo, que Cristo enseñó estas situaciones para crear o para cortar esa distancia que había entre ellos, ¿sí? Del versículo 6 al 8, vamos a leer, dice, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vemos que la gente entonces escuchaba el mensaje de Felipe, pero también veían las señales que él hacía. No solamente escuchaban el mensaje, sino las señales que él hacía. Felipe contaba
obviamente con el respaldo de Dios, a través del Espíritu Santo, Felipe podía llevar a cabo esos milagros que, insistimos, los milagros eran para confirmar su mensaje, para que su mensaje tuviera inclusive más credibilidad. Se realizaban ese tipo de curaciones, ¿sí? Por lo que vemos entonces que esta promesa no era solamente para los apóstoles. En un principio podríamos pensar que eran solamente los apóstoles. Pedro y Juan fueron los que realizaron las sanidades que hemos visto hasta ahora, pero empezamos a ver que Esteban, también una persona que servía las mesas, y ahora Felipe, que no solamente era una persona que servía las mesas, sino que fue perseguido por tantas ciudades lejanas, él también recibió el respaldo de Dios, y a través de él se realizaban muchos milagros y señales, ¿sí? Ellos podían ver a endemoniados liberados, a enfermos sanados, cojos que caminaban, y por eso había gran gozo en aquella ciudad, principalmente por el gozo de la salvación. El versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, vemos principalmente este relato no solo marca lo que Felipe estaba haciendo, sino que liberaba a esta gente que había sido engañada por este tal Simón, ¿sí? Este tal Simón, o esta gente, mejor dicho, había sido embrujada, había resultado sorprendida, maravillada por las cosas que estaba haciendo este tal Simón, que lo único que hacía era ejercer magia, ¿sí? A través de la magia. Y se hacía pasar por algún grande, ya que estos lo oían atentamente a este tal Simón, ¿sí? El pueblo entonces vio algo más maravilloso en los milagros de Felipe y creyó las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. También oyeron acerca de la obra en la crucifixión y en la resurrección. Entonces se bautizaron hombres y mujeres, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo se lleva adelante el desenlace, cómo se lleva el proceso de todo esto, cuando vemos que Dios para todo tenía un propósito. Dios comenzó primero, en este caso, permitiendo que los apóstoles muchas veces fueran y confrontaran al Sanedrín. Después, en un momento, ya el Sanedrín los castigó, metiéndolos en la cárcel y azotándolos. Después de eso, los apóstoles recibieron confrontación dentro de la iglesia por estos griegos o judíos griegos que querían que atendieran mejor a las viudas. Eligen a las 7 personas llenas del Espíritu Santo de acuerdo a las condiciones que se pedían en ese momento, y dos de estas, una Esteban muere después de confrontar al Sanedrín y hacer una gran exposición de la historia y de la salvación de Cristo, y la otra persona, en este caso Felipe, es uno de los que es perseguido por muchos lugares, por muchas ciudades cercanas y lejanas, ¿no? Y los otros 5 no hablan. No hace mención de los otros. Solo 5. No hace mención. Probablemente también hayan sido parte, sí, tienen que haber sido parte de los que salieron en la persecución, porque los que se quedaron solamente en la ciudad eran los apóstoles y los judíos que eran de la zona, digamos, ¿no? Los locales. Los locales. Los que no eran helenistas, no sé si exacto. ¿Se tocaban qué? Los otros, Los otros exacto. se fueron porque empezó la persecución directa a los helenistas, los que no eran de la ciudad.
Ujú. Entonces no perseguían a los que eran locales. A los locales no los perseguían. La persecución empezó principalmente sobre los helenistas porque acababan de matar a Esteban, que era helenista. Entonces trataron de seguir a toda su gente, digamos, la misma descendencia, ¿sí? Ok. Entonces el pueblo, dijimos, ¿qué más? Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Entonces vemos que finalmente el mismo Simón creyó. Este Simón, ¿que quién era? Que tenía. Un mago. Sí, era un Un mago. mago, hacía En magia. la ciudad de Samaria, ¿no? Dije Pero no recién. era bueno. No, Y no no, era sí. mago, practicaba como brujería. Por Y- eso no era no. magia buena. No, No, ninguna no. magia buena. Las magias no son buenas. Entonces, este hombre, Simón, supuestamente, pues la Biblia dice, Simón creyó y fue bautizado, Ujú. y también dice que no se apartaba de Felipe. Entonces, Simón cumplió con el ritual externo. Simón hizo lo que hacían el resto de la gente. Simón dijo creer en Cristo y, y realmente más adelante vamos a ver que no creía. Entonces por eso no solamente dijo que creía en Cristo, sino que también cumplió con el ritual externo de bautizarse. Entonces no solamente también se bautizó, sino que estaba todo el tiempo pegado a Felipe, que era el predicador del momento. Un jugador cualquiera, Pero ¿no? Felipe sabía que hacía magia, ¿verdad? Sí, claro. Y no tendría como que no puede estar haciendo eso, no puede. Solo enseñaba. Felipe, Simón, claro, que decía, Felipe predicaba, obviamente, habían señales, habían prodigios, todo el pueblo creía. Este hombre, Simón, al ver todo lo que estaba pasando, pues él también dijo creer, ¿sí? Él también dijo creer, más adelante vamos a ver por qué dijo creer, y también inclusive veía que la gente se bautizaba, entonces él también quiso ser bautizado, y no solamente pidió ser bautizado, sino que no se apartaban nunca de al lado de Felipe. Entonces podemos ver que esto es una situación normal, lo mismo que traté de explicar al mediodía, que pasa todavía hoy en día en las iglesias. Vemos gente, ¿sí?, que dice creer en Cristo, vemos gente que inclusive se bautiza y vemos gente que inclusive está bien cerca de los líderes o de los pastores, y no significa que hayan hecho una profesión de fe verdadera. Esto certifica una vez más que el bautismo no es lo que salva, no es el bautismo lo que salva, no es el bautismo lo que nos justifica, sino siempre vamos a insistir que es el arrepentimiento verdadero y el reconocer a Cristo como Señor de nuestras vidas. Entonces este Simón dijo, bueno, yo voy a hacer lo que todos hacen, me arrepiento, y yo voy a hacer todo lo que todos hacen, me bautizo. Y supuestamente él creyó y fue bautizado, ¿sí? Decimos que entonces él cumplió con un ritual externo, profesó creer, dijo haber creído, pero no experimentó una fe salvadora. Fue bautizado y llegó a ser amigo de Felipe, pero no se convirtió, ¿sí? Habían otros como él que no habían experimentado el nuevo nacimiento, lograron tener un conocimiento intelectual y acompañaban a los otros creyentes, pero no eran salvos. Hasta se bautizaban en agua, pero no por el Espíritu Santo, unidos a la iglesia. Entonces, esto es muy común, como dije, en este momento. Todavía, lo mismo lo expliqué en la mañana, que podemos enseñarle a un no creyente a vivir como cristiano, le podemos enseñar cómo cantar las canciones cristianas, le podemos enseñar cómo ofrendar, le podemos enseñar hasta cómo leer la Biblia, y le podemos enseñar a cómo orar. Y la persona puede responder y puede empezar a hacer lo que un cristiano hace,
y pasado un tiempo la persona hasta piensa que es cristiano. Entonces, lamentablemente, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a su testimonio, de acuerdo a los frutos que la persona muestre, es realmente cuando uno podríamos llegar a detectar o a determinar si una persona es creyente o no es creyente. Entonces, vemos que mucha gente había logrado tener un conocimiento solamente intelectual. Ese es el problema con el hecho de estar solamente aprendiendo y no aplicando a nuestras vidas. Podemos llegar a tener un montón de conocimiento, como hablábamos hoy hace un ratito aquí con mi familia aquí en la mesa, ¿no? Podemos llegar a conocernos versículos completos de la Biblia, de memoria. Hay gente que conoce muchos versículos y eso está bien, porque la Biblia misma dice que tenemos que memorizar los versículos, que tenemos que memorizar la Biblia, no solamente leerla. Cuando Dios habló de su palabra, dice que debemos escribirla en la tabla de nuestros corazones y enseñándola a los hijos, y por donde andemos tenemos que andar recitando la palabra de Dios. Yo les decía a ellos, yo directamente, si me preguntan un versículo concreto, con número, con versículo y todo, no me sé muchos versículos, y ese puede ser uno de los errores. Pero hay gente que sí se sabe también toda la Biblia, todos los versículos. Usted le pregunta y dice, sí, eso está en Deuteronomio tal, este está en Reyes, este otro está en Primera de Corintios, y conoce todas las citas bíblicas, y llega a lograr un conocimiento intelectual bien interesante, pero lamentablemente no significa de que eso haya exacto, que lo haya llevado a tener un nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, por eso Pablo en 2 de Corintios 13:5, vamos a leer 2 de Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Exacto. ¿Qué dice Mauro? ¿Puedes leerlo? Yes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, el apóstol Pablo ahí mismo, en 2 de Corintios, nos llama a la reflexión que es conveniente examinarnos diariamente, examinar qué estamos haciendo en nuestra vida cotidiana, lo que estamos haciendo como cristianos. Hoy al mediodía hacíamos la reflexión, o por lo menos yo les pedía que cada uno hiciera la reflexión en sus casas, qué estamos haciendo con lo que recibimos, no solamente en este caso que nos toca escuchar este rato de la clase que me toca dar a mí, sino qué estamos haciendo nosotros, qué estamos haciendo con la palabra de Dios, qué estamos haciendo con la oración. Anoche inclusive nos quedamos hasta tarde hablando con Daisy, y también hablábamos de eso, que la oración nuestra prácticamente no tiene poder, no tiene sentido, significado. Muchas veces oramos y nuestra oración nosotros mismos nos damos cuenta que es sin sentido, que es sin amor, sin propósito, sin ganas, sin conocimiento real a quién le estamos orando. Hacemos una oración sin entender que nos estamos dirigiendo al creador de todo el universo, que es el rey de todo lo que existe, y muchas veces lo tratamos en una forma tan irrespetuosa, tan familiar, que no logramos entender que la oración es el método que tenemos obviamente para comunicarnos con Dios, y tratamos a Dios de cualquier forma. Entonces hacemos una oración de 1 minuto y medio, 2, por ahí tardamos 5 minutos y nos quedamos hasta sin palabras. Pero si tuviéramos en una relación amorosa, nos quedamos hablando con el enamorado 4 o 5 horas, porque las palabras nos sobran y el tiempo nos falta. Siempre falta tiempo para esa clase de relaciones, ¿verdad? Cuando tenemos inclusive un buen amigo, una buena amiga, y queremos mantener una charla, pasamos horas
hablando y cuando nos ponemos a hablar con Dios tenemos 15 minutos porque después empezamos, ¿qué más te tenía que decir? ¿Qué más te voy a pedir? Y nuestra oración termina convirtiéndose en, se me acabaron las cosas para pedir y ya no tengo más nada que decir. Entonces nuestra oración termina siendo una oración vacía y sin propósito, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios manda analizarnos, a examinarnos nosotros mismos, ¿sí? Simón tenía todas las señales externas que lo identificaban como cristiano, pero no era salvo, como dije, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Veremos aquí que no solamente Simón estaba en esa situación, sino que nadie había recibido el Espíritu Santo, y es por eso que al enterarse de lo que pasaba en Samaria mandaron a Pedro y a Juan para verificarlo. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que por ahora esta primera parte nos da por lo menos una vista general, una introducción para entender este primer paso, lo que significaba la persecución directa a la iglesia, una persecución que se llevó a cabo principalmente por Saulo, que después lo vamos a conocer como Pablo más adelante, y principalmente para que podamos ver cuál era el propósito de Dios, ¿no? Dios armando de todas estas situaciones negativas, de todo lo que estaba pasando alrededor, pudo armar o pudo planificar una salida mucho mejor, una extensión del reino de Dios, otras ciudades alcanzadas, y principalmente esta ciudad de Samaria, que era una ciudad bastante olvidada, una ciudad bastante rechazada. No pobre, no necesariamente pobre, pero sí era rechazada. Entonces ellos eran, como quien dice, el patito feo de todos los judíos, ¿no? Nadie quería juntarse con ellos. Entonces no eran pobres, pero sí eran muy rechazados. Entonces la predicación ayudó a eso. Dios obviamente respaldó a Felipe con todos los milagros y las señales que hacía, y hasta que se encuentra con este hombre, ¿sí? Este hombre nos muestra a nosotros la doble cara, el problema y la situación que se puede producir cuando pensamos que solamente a través de una oración solamente ya podemos hacernos miembros de una iglesia o podemos pertenecer al cuerpo de Cristo, solamente porque una vez hicimos una oración y ya eso nos abre la puerta al reino de los cielos, ¿no? Porque cuando los predicadores o la gente que usa ese sistema le hace hacer a alguien una oración, encima que después dice repita conmigo, y uno repite la oración con esa persona, después dice